Momias peruanas en los medios. Nunca hay pruebas suficientes sobre extraterrestres, mi opinión. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que estén bien, felices y fuertes. Mi nombre es Mari Suaru. Debido a la naturaleza de este tema, debo decir lo siguiente para cumplir con las reglas y regulaciones de YouTube que no deseo ignorar. Este tema puede tomarse como ciencia ficción, o como el espectador lo vea mejor, y lo publico con fines de entretenimiento solamente, pero me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Por lo general, no entro en lo que es una tendencia en los principales medios de comunicación, solo a veces, cuando hay algo que decir. Siento que este es el caso hoy porque tiene que ver con extraterrestres y sé que muchos de ustedes allí se preguntan cuál es mi opinión sobre lo que está pasando en torno a las dos momias peruanas, que fueron presentadas ante el Parlamento mexicano hace unos días. Algunas personas aseguran vívidamente que son reales, y que cuentan con rayos X y muestras de ADN que prueban que no son de origen humano, a lo que se suma la presencia en el interior de una de las momias, de metales raros, de los que se utilizan en los ordenadores avanzados en la Tierra hoy en día, los convierte en la prueba irrefutable de que extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado. Pero, otro grupo de personas está seguro de que son falsificaciones baratas, ensambladas artificialmente utilizando partes de diferentes orígenes, incluidos huesos de animales, y todos pegados con pegamento moderno. Por eso esa gente dice que todo no es más que una estafa. Antes de profundizar más para ver todo lo que está sucediendo y todo el ruido a su alrededor, quiero compartir con ustedes lo que puedo decir sobre las momias específicamente desde mi punto de vista y los recursos desde aquí arriba. Primero que nada, investigué a qué especie podrían pertenecer esas momias peruanas, buscando en los bancos de datos de esta nave, y en los externos a los que podemos acceder desde aquí, desde lo que podríamos llamar la versión de Internet de la Federación Galáctica, que es el enlace de datos al que todas las razas de la Federación pueden acceder y compartir entre sí, y que es completamente interestelar, en tiempo real, utilizando pulsos de gravedad codificados o neutrinos mónicos codificados. Dicho directamente, no podemos encontrar a qué especie pertenecen esas momias. Ciertamente tienen muchos elementos que los hacen similares a algunas pequeñas especies de grises de Zeta reticuli, pero también difieren sustancialmente de todos los grises que tenemos en nuestros bancos de datos, así como de otras pequeñas especies humanoides que podamos conocer, especialmente porque una de esas momias tiene 3 huevos en su interior, lo que nos hace excluir a casi todas las especies a las que se parecen más físicamente, según nuestros bancos de datos. Las momias peruanas están muy deterioradas y es difícil saber cómo se veían realmente cuando estaban vivas, si es que alguna vez estuvieron vivas. Al observar las radiografías, su caja torácica no tiene mucho sentido para ninguno de los que estamos aquí, incluida Cenetre, la médico y bióloga de nuestra nave. Su ausencia en nuestro banco de datos y en el de la Federación no es prueba de que no sean reales. La prueba de ausencia no es prueba de inexistencia, simplemente significa que no los conocemos. Hay millones y millones de estrellas con un número aún mayor de planetas orbitando alrededor de ellas, y catalogar cada especie es una tarea imposible. Sin embargo, todavía se hace y se ha hecho durante siglos, por lo que el catálogo extraterrestre es muy grande, y en millones de miles de millones. Sin embargo, nuestras computadoras holográficas cuánticas pueden buscar una coincidencia probable en cuestión de segundos, pero no nos están dando nada concluyente. Esto también nos lleva a la siguiente pregunta inevitable. ¿Son falsos? Pensamos que es una posibilidad, sí, y probablemente sí son falsos. No los tenemos aquí para ser examinados en uno de nuestros laboratorios médicos, por lo que todo lo que tenemos son los datos que podemos recopilar en línea, y no es mucho. Las pruebas de ADN nos darían a todos una respuesta concluyente,
Pero el problema es que el conocimiento que los humanos tienen del ADN extraterrestre y de cómo funciona es casi nulo y está sesgado por muchos conceptos erróneos y conclusiones erróneas sobre el ADN. Esto se basa en ideas y protocolos médicos altamente controlados, así como en los límites mismos de la ciencia humana, que también está fuertemente controlada como expliqué en mi video sobre el problema con la ciencia en la Tierra. En definitiva, si encuentran algo de ADN humano dentro de cualquier tejido que se está analizando, inmediatamente se concluye que proviene de un humano, por lo tanto no es de origen extraterrestre. O si se enfrentan a diferencias claras, se concluye que el tejido de la muestra proviene de alguien con un problema genético, trastorno, mutación, etc. Esto ignora en primer lugar que hay más humanos como tales, fuera de la Tierra, pero peor aún, parecen ignorar que todos los organismos biológicos basados en carbono comparten una parte muy grande de su código genético, y en el caso de los mamíferos, comparten casi todo su código genético, dejando las características únicas entre las especies a pequeños marcadores genéticos, que marcan la diferencia. Y esto también se aplica a especies similares que se encuentran fuera de la Tierra. Por ejemplo, tu gato doméstico y un león urma interestelar comparten más del 95% de su código genético. Lo que quiero decir es que encontrar ADN humano en muestras de tejidos supuestamente extraterrestres no prueba que sean falsas. Parece que los investigadores de ovnis dan por sentado que para que algo sea extraterrestre, su código genético debe ser completamente diferente al de cualquier cosa que se encuentre en la Tierra y, por lo tanto, completamente desconocido para la ciencia. Este es el caso de Lloyd Pye y su llamada Starchild Skull, que fue encontrada en una mina mexicana a principios del siglo XX, si mal no recuerdo, y que posteriormente llegó a sus manos. Luego estudió el cráneo desde ángulos médicos y forenses, con la participación de varios expertos en sus campos, pero también logró realizarle pruebas genéticas, y las conclusiones fueron claras. Gran parte de su código de ADN es desconocido para la ciencia humana. Sin embargo, como se descubrió que la mayor parte era humano, catalogaron el cráneo como proveniente de un híbrido, mitad humano y mitad extraterrestre. Pero, como acabo de decir, esa gran porción de ADN similar a la humana que se encuentra en el cráneo del Starchild no lo convierte en un híbrido, porque todas las especies humanoides basadas en carbono comparten una gran cantidad de su código e impresión de ADN. Pero esto que les digo es desde el punto de vista y el conocimiento de mi ciencia aquí, porque la de la Tierra está muy sesgada y controlada, y siempre sigue el modelo darwiniano de evolución natural. Por lo tanto, fácil y erróneamente concluyen que no pueden existir organismos similares en la Tierra y en otras partes del universo simultáneamente. Mis predecesores estudiaron de cerca el caso de Lloyd Pye y su llamado Starchild Skull hace algunos años, y yo pude estudiar los archivos que todavía se encuentran en los bancos de datos de esta nave. El cráneo muestra claramente patrones biológicos lógicos que indican que la criatura alguna vez estuvo viva y tenía varias diferencias muy sustanciales con un cráneo humano, que lo convierten en un ejemplo no humano definitivo, y una prueba irrefutable que demuestra que existen los extraterrestres. La columna vertebral está centrada debajo del cráneo, en un lugar mucho mejor que donde se conecta en el caso de los humanos, porque es un lugar más equilibrado y también más fuerte y seguro. Sus huesos craneales están estructurados de manera muy diferente, ya que están colocados en diferente orden, al igual que las cavidades oculares. La mandíbula tenía que ser mucho más pequeña y diferente a la de un humano, a pesar de que falta el hueso de la mandíbula. Esto se puede concluir estudiando la parte superior del mismo así como sus puntos de unión, entre otras cosas. Pero la evidencia más concluyente fue el código de ADN, que de forma clara e irrefutable concluyó que gran parte de su ADN es desconocido para la ciencia humana. Pero incluso teniendo esto en sus manos, Lloyd Pye fue ridiculizado y excluido de su comunidad científica.
Sus críticos aseguraron al público que el cráneo no era más que los restos de un niño con hidrocefalia, básicamente con síndrome de hidroagrandamiento craneal, ignorando por completo las conclusiones forenses básicas que afirmaban que los huesos del cráneo estaban completamente fusionados entre sí, lo que indicaba que el cráneo provenía de un adulto maduro y completamente desarrollado, y también ignoraron todos los resultados de ADN, asumiendo que fueron engañados de alguna manera. El cráneo del niño de las estrellas de Lloyd Pye ahora está casi olvidado e ignorado, probablemente relegado a alguna caja en algún sótano. Pye afirmó que el cráneo era un descendiente híbrido de un extraterrestre y una mujer humana, basándose en sus pruebas de ADN de mitocondrias. Y todos los esfuerzos de Lloyd no solo fueron en vano, ya que no pudo convencer a nadie sobre su origen extraterrestre, sino que sus esfuerzos por continuar su investigación y hacer llegar sus conclusiones al público, le hicieron contraer una especie de cáncer raro. Todos los que lo conocían saben que Lloyd Pye fue asesinado con un arma cancerígena, cáncer hecho un arma, para impedirle continuar con su línea de trabajo, ya que iba en contra de los intereses del cabal. Volviendo a las momias peruanas, en nuestra humilde opinión, no presentan una estructura lógica, morfológica o física, como claramente lo hace el Star Child de Lloyd Pye, y al contrario del caso de las momias, sabemos a qué especie pertenecía, es decir, a una de las especies de grises de Zeta reticuli, amigable por cierto. Pero dejando de lado si las momias eran reales o no, porque como he dicho antes, están demasiado deterioradas para saberlo, y simplemente no tenemos datos suficientes, lo que más me interesa aquí es el circo mediático que provocaron, y cómo se está gestionando todo. El investigador OVNI que los presentó al Parlamento mexicano afirma tener pruebas de ADN de que son reales, pero según sus propias palabras, no le permiten presentarlos al público, mientras que personas con autoridad provenientes de universidades mexicanas simplemente afirman que son falsas, y deben serlo, simplemente, o solo porque ellos lo dicen, imponiendo su estatus y su autoridad socialmente aceptada sobre este investigador OVNI, sin miramientos ni interés por ver los hechos. Si el investigador de ovnis tiene hechos, entonces se le debe permitir presentarlos en público y solo entonces se deben sacar conclusiones. Este investigador ovni, cuyo nombre prefiero no mencionar aquí, está siendo atacado cruel y erróneamente por personas con poder y autoridad, que claramente llegaron a sus puestos siendo socialmente aceptables. Pero mi punto es que esto no es nada nuevo, como expliqué con el caso de Lloyd Pye, aunque parece que los gobiernos y el cabal tienen en mente impulsar la existencia de extraterrestres, probablemente mientras dan forma a su próxima falsa bandera, una falsa invasión alienígena. Estas personas que están atacando al investigador de ovnis claramente todavía siguen patrones de pensamiento que provienen de una era anterior a la agenda oficial de divulgación extraterrestre. Si tienen pruebas de que son falsos, entonces deberían presentarlas al público. Lo mismo ocurre con el investigador de ovnis, si tiene pruebas entonces se le debe permitir presentar su información al público, y solo mirando a ambos lados podemos acercarnos a la verdad. Estos son mis granitos de arena sobre este tema, y envío todas mis condolencias y simpatía al investigador ovni por haber sido agraviado tan cruelmente, sin importar sus intenciones o motivación, del por qué decidió presentar esas momias al Parlamento mexicano. Él muy bien podría tener pruebas contundentes en sus manos, eso prueba la existencia de extraterrestres. Y aún así envío mi simpatía al investigador de ovnis independientemente de lo que ese investigador de ovnis pueda pensar de mí y de mi grupo, honestamente no me importa. Veo que cree firmemente en la veracidad de esas momias, veo su entusiasmo, y eso es suficiente para permitirle exponer su caso, aunque a estas alturas en que escribo estas palabras todos los datos indican que son falsificaciones. Y todavía le envío mi condolencia porque sé lo muy difícil que es demostrar que algo es extraterrestre, y es fácil terminar atrapado dentro de una estafa o agenda turbia detrás de lo que sea que hizo a las momias,
por lo que el investigador de ovnis puede estar siendo usado como chivo expiatorio, usando su entusiasmo en su contra y en beneficio de ellos, y porque tiendo a creerle más al pequeño individuo particular que a las autoridades oficiales, que sé que mienten todo el tiempo. Este es otro ejemplo más de cómo la ciencia humana está completamente controlada y solo sigue los intereses de quienes están en el poder y sus agendas, sin mencionar también los medios de comunicación y la mentalidad de la gente. Y esta es también la razón por la que mi grupo y yo no podemos proporcionar ninguna prueba de quiénes somos, porque nunca puede haber pruebas suficientes de extraterrestres, ni siquiera con ADN en las manos y frente al Parlamento de una nación. También hemos sufrido muchos abusos a lo largo de los años y todavía estamos aquí. Lo único que hacemos es sembrar información y otra perspectiva para que puedan tener todos los datos para sacar sus propias conclusiones sobre todo, o de lo contrario habría un completo monopolio de la verdad, bajo el control de la élite y sus turbios intereses. Y aunque me encantaría interactuar más con muchos de ustedes, con quienes sé que seríamos muy buenos amigos, también es por eso que me veo obligada a cerrar la sección de comentarios en todos mis videos, o de lo contrario, dedicaría todo mi tiempo a responderlos, interactuar con personas, resolver conflictos, etc., lo que me imposibilitaría escribir y publicar videos diariamente y en 2 idiomas. Por último, también aunque eso no está bajo nuestro control, acaba siendo conveniente el ser tomados solo como ciencia ficción, pues así podemos sembrar toda la información necesaria sin que nos molesten tanto. La prueba está en la información, y quien tenga ojos, que vea. Gracias por ver mi video y por darle like y suscribirse para más. Lo aprecio mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense y sean sabios. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.